Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna. Hoy, martes 30 de julio de 2019. Son las 12 horas 2 minutos. La temperatura ambiente 16 grados, el día un poco nublado. Seguimos con estos días de julio que no son de los mejores, que es de invierno, pero de todas formas a disfrutarlo de punta a punta. Nos queda medio día por delante, así que disfrute este 30 de julio, mañana 31 y nos lo sacamos de encima a julio. Así que buenos días a todos, buenos días Daniel de Abrantes. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy bien, muy bien. Y buenos días a Héctor Didío, que es nuestro operador. Sin nuestro operador nosotros no existimos. Muchas gracias, aparte realmente cumple múltiples funciones y es de una eficiencia extraordinaria. Buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando por aire, a quienes nos escuchan por las aplicaciones en los teléfonos, que siempre las mandamos ahí por WhatsApp, también por Twitter, Facebook. Tweet, y ahí la gente lo ubica y empieza a escucharnos siempre con nuevos oyentes. Para quienes nos escuchan por internet, recién hablé con Julia de la Fundación Marambio, que seguramente nos está escuchando, porque hoy le vamos a preguntar sobre temas que está impulsando la Fundación Marambio, en particular la posibilidad de que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires declare el día 21 de junio como Día de la Confraternidad Antártica. Le vamos a preguntar a nuestro invitado, Sergio Abrevaya, de manera que ya voy planteando el tema y le digo a Julia que se quede tranquila que se lo vamos a plantear al diputado Sergio Abrevaya como para que esto vaya a la agenda de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y buenos días también a quienes nos están escuchando por Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes Capital, con llegada a Resistencia Chaco, y un saludo para Mónica Colunga, que es la doctora que hace posible que esto ocurra allí en Corrientes. Y también un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, de Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Quiere decir que hoy vamos a tratar temas que tienen que ver desde la Antártida hasta el noroeste argentino, porque también vamos a tener dentro de nuestros invitados Ariel Slipak, con quien vamos a hablar sobre la geopolítica del litio. Geopolítica del litio, industria, ciencia y energía en la Argentina. Temas estratégicos para el día de hoy, en un programa que pienso que se viene muy lindo. Con Sergio Abrevaya vamos a hablar de temas que tienen que ver también con la situación de la ciudad, la situación social, en fin, el presupuesto, qué es lo que ha pasado con la formación Tercer Espacio, en fin, Sergio Abrevaya, que además de diputado de la ciudad, es secretario general del GEN, y con Ariel Slipak vamos a hablar lógicamente sobre el litio. Ariel es un economista, pero también vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el papel de China en América Latina, los recursos naturales, cómo nuestros países deberían manejar los recursos naturales. También vamos a hablar con Omar Saucedo, si el programa nos da para todo, vamos a hablar con él, porque es una de las personas que es como una suerte de defensor del pueblo. Que a través de una asociación han logrado que empresas monopólicas que abusan de su situación monopólica, como Edenor, por ejemplo, o Edesur, hayan tenido que restituir dinero a los usuarios. Bueno, le vamos a preguntar a Omar Saucedo sobre esta situación. Así que vamos a tener un programa, yo creo que muy, muy importante. Vamos a hablar un poquito también sobre los ferrocarriles y el papel del ferrocarril. ¿Por qué lo digo esto? Por esto que está pasando en el sur de las grandes nevadas, y el ferrocarril patagónico vuelve a mostrar que es una cuestión absolutamente estratégica, la reconstrucción integral del ferrocarril. Y vamos a ver si más adelante le podemos hacer un reportaje a Juan Carlos Sena, que es un especialista en el tema. También vamos a hablar de una convocatoria que está haciendo Pérez Esquivel en torno a cuestiones relacionadas con la resistencia al extractivismo, saqueo y depredación de la naturaleza en la Argentina,
y, lógicamente, el avasallamiento de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, sobre todo de los pueblos originarios. Quiere decir que tenemos un montón de temas para el día de hoy. Vaya preparándose quien nos está escuchando para un día realmente intenso. Ponga más atención en el reportaje que más le guste, y ahora seguramente en unos poquitos minutos también vamos a tener la intervención de alguien que está haciendo una convocatoria para el día 1 de agosto, pero eso ya se va a encargar nuestro oyente de señalarlo. Mientras tanto, me gustaría empezar en una brevísima nota editorial señalando que Guillermo Calvo, que es un prestigioso economista, profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, ha hecho declaraciones a un medio chileno la semana pasada y ahora están tratando de decir los amigos del gobierno que dijo una cosa distinta de la que dijo. Entonces esto que voy a decir es absolutamente textual del economista, quizás el profesor de economía más prestigioso que tenga la República Argentina y que, lógicamente, es profesor en una universidad de los Estados Unidos, dijo, textual, lo que voy a decir: Macri no ha mostrado ninguna capacidad de manejar esta situación, más bien la ha empeorado. Esto es textual, porque a veces dicen, cuando nosotros hablamos de la incompetencia de este gobierno, y decimos que nos preocupa infinitamente más su incompetencia a que sea un gobierno de derecha. Es decir, ahora esto está refrendado nada menos que por el hombre más prestigioso de la economía argentina en el exterior. Sí, de corte liberal, ¿no? De corte liberal, es decir, que no lo está diciendo alguien. Esto me parece que es muy importante. Este es un gobierno incompetente, ¿verdad? Entonces el hombre dice, virtualmente, y ahora también voy a tratar de leer textual, él dice que Cristina es lo mejor que le puede pasar al país. Esto lo dice él al diario chileno, como les decía, Diario Financiero. ¿Por qué dice él? Porque va a aplicar el ajuste con apoyo popular culpando al gobernante previo. Estamos hablando de que para Calvo, de ganar Fernández, lo que va a ocurrir es que va a aplicar un ajuste liberal que Macri, por incompetencia, no pudo aplicar. Bueno, eso habrá que verlo. Ahora lo que hay, estamos a poquitos días de las PASO, a 12 días de las PASO. Hoy estamos bajo la sombra que produce la lucha por el poder. Cuando se produce la lucha por el poder, yo tengo mucha experiencia en esto y personalmente nunca, y creo que hay muchos testigos, nunca he perdido la calma en esos momentos, y así me ha ido también. Los varones y las mujeres se ponen como gatos furiosos en la lucha por el poder y son capaces de hacer cosas que muy difícilmente harían o dirían fuera del contexto de la lucha por el poder. Por eso, cuando estamos tan cerquita de una definición electoral, las cosas que se dicen y son para tomarlas con pinzas, porque entonces, si hace falta decir que voy a hacer una revolución social, y porque eso me va a traer 10 votos más, digo que voy a hacer una revolución social. Y si digo que voy a hacer una revolución financiera, digo que voy a hacer una revolución. Y si digo que voy a hacer una revolución de la alegría, hago una revolución. Son todas palabras que fuera de el contexto preelectoral tienen importancia, pero justamente en el proceso preelectoral tienen una importancia menor. De hecho, dicho lo anterior, y ya establecida nuestra postura de que el problema con Macri no es que sea de derecha, oligárquico, sino que es absoluta y totalmente incompetente, porque ha empeorado todo, porque lo dice Guillermo Calvo y nosotros creemos que todos los datos de la realidad así lo indican.
El candidato de la oposición más instalado, que sería Alberto Fernández, ha dicho que va a bajar la tasa de interés de las letras de liquidez del Banco Central y con ese dinero va a aumentar las jubilaciones. Quiere decir que va a ser una transferencia de dinero de los bancos a los jubilados. Es interesante porque le contestan, va a utilizar el Banco Central para financiar al Tesoro, que es el que paga las jubilaciones. Pero esos mismos que dicen esto, no dice que el Banco Central financia al Tesoro para que ganen los bancos. Es raro. Lo que pasa es que los bancos ponen guita en todos lados y entonces callan, ¿verdad? Pero es interesante que esta transferencia de recursos del pueblo a los bancos, fruto de ese instrumento diabólico que se llaman LELIQ, ¿verdad?, que funciona con altísimas tasas de interés, que en definitiva favorecen una ganancia exorbitante por parte de los bancos, en detrimento de todas las actividades productivas de este país. Esta mañana sale Alejandro Werner, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, a intervenir en un debate interno de la Argentina. Es decir, el Fondo Monetario Internacional entra en la polémica con Alberto Fernández, y les digo, no estoy discutiendo si lo que dice Alberto Fernández es o no correcto, si es técnicamente aplicable o no es aplicable. Estoy diciendo simplemente que el Fondo Monetario Internacional interviene diciendo que hay que mantener las altas tasas de interés en la Argentina, aunque cueste que el país no pueda salir de la recesión, porque según el Fondo Monetario Internacional, esto permitiría bajar la inflación, y cuando baje la inflación, el país se va a reanimar. Pero lo que no dice el técnico del Fondo Monetario Internacional es algo muy sencillo. Si yo para reprimir la inflación tengo altas las tasas de interés, cuando la inflación baje, bajo las tasas de interés y vuelve a subir la inflación. No cierra, muchachos. Podríamos discutirlo técnicamente, aunque este no es el ámbito, lógicamente, pero lo que nos dice el fondo no es para que el país gane y se reactive. Sí, convengamos además que los fondos que están en LELIQ son fondos altamente especulativos que saben del riesgo que están asumiendo y que cuando esa tasa de superganancia desaparezca, van a volver al mercado buscando dólares seguramente. Seguramente. Y esto va a generar una explosión en el tipo de cambio argentino y una carrera inflacionaria. Bueno, por eso hay que ver si existe como alternativa a este horrible plan económico un plan económico armónico. Vos cuando armás un plan económico es como cuando apuntalás una casa que se está por caer. Vos tenés que apuntalar todos los puntos débiles, no podés apuntalar una parte y otra parte no, porque si no se te cae la casa por otro lado. Apuntarás un lado, no se te cae por ese lado, pues se te cae por el otro. Entonces, acá hay que ver. Yo ese plan, en boca de Alberto Fernández, no lo conozco. Sí lo puedo imaginar en Roberto Labaña. Pero no es el tema que estoy tratando. Estoy tratando que el Fondo Monetario Internacional interviene directamente en la política argentina como si fuera un actor más. Y lo es, porque ha prestado 50.000 millones de dólares. Entonces nosotros nos hemos introducido un convidado de piedra que lo teníamos afuera, con el cual no teníamos que convivir, que interviene en la política interna. Al mismo tiempo, el gobierno cree que los errores de Alberto Fernández los ayudan con los indecisos. El mercado piensa que lo que dijo Alberto es porque está desesperado, y entonces interpretan que con eso lo que demuestra Alberto Fernández es que está derrotado en la elección. Pero creo que no han contado con que Alberto Fernández terminó ratificando lo que en un momento creyeron que era simplemente un error, y ahora les tira la pelota al campo adversario.
Es decir, Alberto Fernández insiste en que va a bajar la tasa de interés de las LELIQ, con lo cual, lógicamente, los bancos dejan de ganar, pero a su vez genera una serie de consecuencias que, lógicamente, tienen que estar previamente analizadas. Bien, estamos en medio de una disputa política muy fuerte, y donde de lo que se está discutiendo es cómo se asignan los recursos. La discusión debería ser más rica, debería ser más integral y debería incorporar un montón de otros elementos, pero parece circunscribirse. Para Macri, el dinero tiene que concentrarse en los poderosos, en los bancos, en las petroleras, en los contratistas del Estado, en las cerealeras, en las mineras, en los grupos más concentrados, y en cambio, para Alberto Fernández, la distribución debería ser otra, sin que nadie discuta el modo de producción, qué tiene que producir la Argentina, cómo generar puestos de trabajo en la Argentina, y se circunscribe a digamos, esa distribución del ingreso, punto. Me parece que es muy pobre el debate, y por eso lo de Guillermo Calvo termina teniendo algún tipo de significado. Ojo que no haga Alberto Fernández el ajuste que no pudo o no supo hacer Mauricio Macri. Lo dejo ahí. Mientras tanto, por los despidos del último año, en mayo se llegó al menor nivel de asalariados en blanco de la era Macri. En el último año se perdieron 168.700 puestos de trabajo asalariados en blanco. Lógicamente que a esto le tendrías que sumar la cantidad de puestos de trabajo en negro que se perdieron, que son por lo menos otro tanto, con lo cual se acercaría a 400.000 puestos de trabajo perdidos en un año. Al mismo tiempo, cuando se pierden estos puestos de trabajo, lo que se está alimentando es la flexibilización laboral. ¿Para qué flexibilización laboral? Para que el costo laboral disminuya. ¿Para qué sirve que disminuya el costo laboral? Para que quede más ganancia para el capital. ¿Para qué sirve que el capital gane más? Para hacer más inversiones y para que el país crezca. Esta es la lógica de Macri. Pero Orlando Ferreres, que apoya a Macri, dice que en junio la inversión cayó el 8,9%. En el semestre cayó la inversión el 13,4%. Es decir, se concentra el dinero en pocas manos. Se le saca un poco a los jubilados, un poco a los trabajadores, un poco a los comerciantes, un poco a los industriales, un poco a los pequeños y medianos productores agropecuarios, otro poco a los profesionales. Ese dinero se concentra. ¿Para qué se concentra? Para que, supuestamente, con ese dinero se hagan las grandes inversiones que necesita la Argentina. Pero eso no ocurre, lo dice Orlando Ferreres. Se concentra la guita y la guita se fuga. Entonces es un horror lo que estamos viviendo. En esta Argentina maravillosa, que no la pueden hundir, en esta Argentina extraordinaria, siguen realmente con políticas que son lamentables. Hay derechas en el mundo que también concentran la guita, pero logran enormes masas de inversiones. Entonces el país tiene más riqueza y hay mejor, aunque vos vivas mal hoy, tenés perspectiva de vivir mejor mañana. Pero acá vivís mal hoy con la perspectiva de vivir peor mañana. Eso es lo que ha logrado Mauricio Macri y esto es objetivo y la verdad es que nunca logran rebatirlo. Y vos decís que hay fuga de capitales, que hay saqueo. ¿Esto quiere decir que alguien se beneficia con esta política? Absolutamente. Absolutamente que estos sectores que veníamos diciendo se benefician con esta política. Bueno, yo te diría que, no sé si querés hacer algún comentario, Daniel, si no, vamos a un corte porque
Puede ser un pequeño corte, amigo Héctor, pero muy pequeño, ¿eh? Lo vamos a interrumpir en cualquier momento. Vamos a un tema. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, tenemos un llamado de Victoria. Victoria, ¿estás en el aire? Hola, buen día. Sí, estoy en el aire. Bueno, te escucho un poquito bajo. A ver si me acerco. Hola. Sí. ¿Ahí? Contanos un poquito el problema y la causa por la cual ustedes están impulsando una convocatoria. Bueno, yo soy enfermera, Victoria Llanos, enfermera del Hospital Carlos Durán, enfermera en emergencias, y bueno, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es convocando a todos los enfermeros y enfermeras a una gran movilización del 1 de agosto hacia la jefatura de gobierno. En realidad esta movilización sale desde un hospital, pero sobre todo sale desde la indignación de enfermería. Sale desde la indignación por una carrera paralela que se nos armó, disfrazada de acta 1619, donde obviamente no se respetan nuestros derechos o no condice con lo que nosotros estuvimos pidiendo, ¿no? El pase a la carrera profesional es donde deberíamos estar, en la ley 6035, y bueno, es lo que se había votado el 1 de noviembre, donde se incluyeron a varios profesionales, médicos, kinesiólogos, licenciados en sistema, licenciados en comunicación, y nosotros nuevamente no fuimos incluidos en esa carrera profesional. Bueno, eso significa muchas cosas para nosotros. El no estar incluido en una carrera profesional significa bajo salario, significa el no respeto a varios derechos, ¿no?, que estuvimos reclamando desde hace mucho tiempo, la falta de pago de suplementos también, como es las áreas críticas, son la tarea riesgosa, la insalubridad, la falta de recursos humanos en un hospital también repercute también sobre explotación, ¿no es cierto?, laboral sobre nosotros, recae muchas tareas sobre nosotros, sobre nuestras espaldas, y donde cada día tenemos que luchar con eso. Y hay también otra falta, que son las falencias, ¿no?, faltas de áreas de aislamiento en los servicios de emergencia, y eso repercute en las malas condiciones laborales, obviamente. ¿Y por qué, Victoria, por qué siendo tan importante el enfermero, la enfermera en el área de la salud, tan importante como los médicos, por qué pensás que no los han integrado a la carrera profesional? Mira, lo que nos terminaron diciendo de que era una decisión política esto, ¿no? Porque tenemos los requisitos, ¿no?, que obviamente piden la enseñanza superior, la 24.521. Hay varios requisitos donde un enfermero, para que un profesional, digamos, que esté dentro de una carrera profesional, nosotros cumplimentamos con todos esos requisitos, ¿no? El tener un título de grado, formación académica, una materia profesional, cumplimos con todos los ¿Residencia también? Una ley de enseñanza superior que es la 24.521. Sin embargo, nos obvian, somos licenciados en enfermería y no estamos incluidos en una carrera profesional. Lo que nos dijeron que era, bueno, una decisión política, y bueno, obviamente estamos, digamos, muy indignados por esa decisión. Y bueno, como te digo, todo esto, el no estar incluido dentro de una carrera profesional, significa todas estas cosas, ¿no? Claro. No tener, digamos, ni siquiera, digamos, una jubilación digna. O sea, un enfermero hoy se jubila a los 60, 65 años de edad, digamos que obviamente sale de un hospital y prácticamente ¿a dónde va a parar? Porque la enfermería, digamos que es una tarea insalubre, y bueno, sale obviamente con muchísimos problemas, ¿no? Porque
es insalubre, y al ser insalubre estamos bajo diferentes tipos de riesgos, ¿no? Riesgos biológicos, riesgos físicos, diferentes tipos de riesgos. Claro, Victoria, el sí. tiempo se nos ha ido, pero me gustaría que a ver, quiero agregar que además de las reivindicaciones particulares que pueden existir por parte de ustedes, las enfermeras y enfermeros, hay, además de lo de ustedes, que es absolutamente justo, hay un interés de la comunidad por la calidad de prestación del servicio de enfermería, de manera que esto atañe al conjunto de la sociedad. Obviamente. Decime desde dónde convocan y hacia dónde marchan, a qué hora, qué día, y con precisión para quienes nos están escuchando puedan saberlo y puedan acompañarlos. Bueno, nosotros convocamos a toda la comunidad, a todos los enfermeros, ¿sí? El día 1 de agosto a las 13 horas en la Jefatura de Gobierno. Uh-huh. Bueno. Perfecto, ¿querés agregar algo más? Los esperamos. Bien. Sí. La verdad que queremos revertir nuestra situación y bueno, y también darle como usted dijo, ¿no? Una mejor calidad de atención a toda la comunidad, y no queremos que los licenciados se vayan de los hospitales públicos, porque bueno, la realidad es esa, que hay muchos licenciados, bueno, se están yendo de los hospitales públicos. Bueno, espero que en otra oportunidad tengamos más tiempo para hablar también con respecto a las pulseras, ¿no? Que se quieran implementar en los hospitales privados, y bueno, también nuestras paritarias, que son muy bajas, que son del 19% para todo el año y en cómodas cuotas. Ese también es otro de los reclamos por el cual, digamos, vamos a marchar. Bien. Bueno, Victoria, sí, vas a estar invitada. Si querés algún día te vamos a convocar y vas a venir al programa y nos vas a explicar todo lo ateniente a esta materia, que es realmente de interés general, muy sensible, porque nos olvidamos de la salud hasta el día que la necesitamos o que un ser querido necesita de esa atención. Así que vas a estar invitada a venir a un programa. Mientras tanto, la convocatoria entonces es en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allá en Parque Patricios, a las 13 horas el día 1 de agosto. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, muy amable de tu parte, y disculpa la compresión de la comunicación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hemos hablado con Victoria Llanos, enfermera, con una reivindicación absolutamente justa. Y la verdad que hay cosas que no alcanzamos a entender, porque si algo tenés que jerarquizar es la prestación de salud y la prestación de educación. Sin lugar a dudas. Pilares absolutamente irrenunciables para el Estado, al igual que la seguridad, la defensa, la justicia. Son ámbitos que nadie en el planeta Tierra discute, que son las responsabilidades indelegables del Estado. Después se puede discutir si el Estado tiene que hacer minería, si el Estado tiene que hacer, desarrollo hidrocarburífero, si el Estado tiene que desarrollar áreas de determinada investigación. Todo es discutible. Lo que no es discutible es que la salud, la educación, la seguridad, la defensa, la justicia son responsabilidades indelegables del Estado. Indelegables. Yo cuando en el fútbol dicen no, porque la seguridad es del club, yo digo no. Es como pedirle a un almacenero decir no, la seguridad es de la responsabilidad del almacenero. El tipo está laburando ahí, le entran 3 chorros, y el tipo, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Qué va a hacer él? Nada, es del Estado la responsabilidad, es indelegable. Y cuando alguien se enferma, que no se puede hacer abandono de persona, que hay que atenderlo por una cuestión humanitaria, pero que además es un derecho, quien está allí para garantizar esta prestación, indudablemente es el Estado. Y si el Estado tiene una cantidad de componentes en enfermeros, en médicos, en gente de laboratorio, en gente especializada en arquitectura hospitalaria, en fin, en todas esas áreas, que es un capital humano de una riqueza extraordinaria que tiene la República Argentina, lo peor que podemos hacer es debilitar esta riqueza que hace al patrimonio humanitario, político, cultural, científico de la Argentina. Espero que nos estemos comunicando rápidamente con el diputado Sergio Abrevaya, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
es secretario general del partido GEN en La Cava, fue presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, es un militante con una extensa trayectoria y una enorme experiencia en lo que hace a la función legislativa y a la función pública. Así que vamos a ver si ya nos podemos comunicar con él. Mientras tanto, dado que vamos a... Quiero decir un poquito de esto sobre el ferrocarril. Mirá, el ferrocarril en la nieve, el tren patagónico, Daniel, Sí. oyentes, el tren patagónico fue el único modo de transporte que pudo sortear la nieve. Es la experiencia en la Argentina y en el mundo. ¿Cuál es la información? El día 22 de julio, la semana pasada, la nieve azotó las provincias patagónicas, pero su tren, el tren patagónico, fue el único medio de transporte que, de manera espectacular, logró atravesarla y llegó a destino. Cuando decimos el único, es el único. Ni el avión, ni los micros, ni los coches, ningún otro medio pudo con la nieve. El único que atravesó la tormenta de nieve fue el tren. Esto dice Juan Carlos Sena en un extenso informe que hace sobre la capacidad extraordinaria y superior a cualquier otro medio que tiene el tren. Bueno, no por nada se ha hecho tan famoso el transiberiano, ¿no? Efectivamente. Que es capaz de funcionar en condiciones más adversas del planeta. Ningún camión, ningún micro, ningún coche, ninguna camioneta 4x4, nada puede con la nieve. Y el tren va barriendo la vía y va a llegar a destino en forma íntegra, de manera que tanto el pasaje como la carga va a llegar a destino. Esto es una cosa que muchas veces no se ha tenido en cuenta, pero que un tren bien calefaccionado te lleva a cualquier lado del país, que un tren en condiciones de viajar a 100, 110, 120 kilómetros te puede llevar a La Quiaca, te puede llevar a Tierra del Fuego, te puede llevar a Mendoza, te puede llevar a todas las latitudes del país, a Posadas, a Formosa, te puede llevar con un nivel de eficiencia tan extraordinario que solo la intervención del negocio, del petróleo, de las fábricas de coche, de los fabricantes de ruedas de caucho, etcétera, hicieron que en la Argentina se desmontara todo el sistema ferroviario para que todo se trasladara a través de camiones, de ómnibus, de coches particulares, todos métodos infinitamente más ineficientes, más caros, pero que alimentaban los negocios privados. Sí, y en este momento en que el mundo necesita replantearse todos sus modos de transporte y producción, el ferrocarril vuelve a ser una alternativa no solo más barata, sino también menos contaminante. Y en términos de consumo de combustible, sepamos que la eficiencia del ferrocarril en transporte de carga puede llegar a ser hasta 20 veces más en uso de combustibles, 20 más eficientes que los camiones, ¿sí? Así es. Un camión de 30 toneladas, estamos hablando de camiones de 300 caballos de potencia, mueven 30 toneladas, ¿no? Una locomotora tiene 2.000 caballos de potencia, ¿sí? Y puede mover 30 vagones, y hasta 50 y hasta 60 vagones, cada uno de 30 toneladas. O sea, vean la diferencia en la capacidad de transporte de uno y otro, ¿no? Así es, y yo que he recorrido este país incluso arriba de camiones también en algún momento de mi vida, sé lo que es un día con lluvias torrenciales y el viento golpeando de costado a un camión con 40 toneladas, lo movía permanentemente y el chofer tenía que estar súper atento, ir a muy baja velocidad, porque cuando venían las ráfagas de viento de costado y el piso mojado, movía el camión, que era una bestia el camión, pero lo movía igual.
Cuando el tren avanza, no hay viento ni lluvia que pueda con él. Él va sobre sus rieles, que si están con buenos durmientes, con buenos cimientos, ese tren no tiene ninguna dificultad. Llueve, truene, nieve, los vientos soplen a la velocidad que quieran soplar, 80 kilómetros, 90 kilómetros, el tren llega a destino con una integridad que no te lo ofrece absolutamente nadie. Por eso la lucha por recuperar el tren es una lucha fantástica que los argentinos no deberíamos perder. Hola, ¿puede ser que estemos en contacto ya con Sergio Abrevaya, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Bueno, un gustazo. Sergio, ya te hemos presentado, así que no vamos a volver a hacerlo, y dado que vos te conocés mejor que nadie. Así que yo voy a ir con mi primer pregunta, que tiene que ver, casi te diría, con un pedido de la Fundación Marambio, que es una fundación que nosotros desde aquí, desde este programa, La Brújula, la sentimos como una fundación amiga de este programa, donde el doctor Juan Carlos Luján ha salido al aire y nos ha expresado toda la lucha en torno a la cuestión antártica. Y la pregunta es la siguiente. Ellos están proponiendo, y lo han logrado en muchas provincias, que el día 21 de junio sea declarado Día de la Confraternidad Antártica, con lo cual esto se incluye en el calendario escolar y ayuda a la difusión del conocimiento de lo que es nuestra Antártida, etcétera. ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ponga en agenda este tema que consideramos estratégico para la Argentina? Bueno, a ver, creo que es posible, ¿por qué no? Y además, me parece que ya hay varios diputados que lo han levantado y le han dado estado parlamentario, así que es posible que se trate. Probablemente hacia octubre sea más fácil, hacia finales de octubre, por la dinámica que tomaba la elección, que igual vos sabés que la legislatura funciona todos los jueves rigurosamente, ¿no? Pero las comisiones están un poco más relajadas. Pero en definitiva, yo creo que es posible de tratar. Hay que convencer al PRO, que tiene la mayoría, ¿no? Claro. Bueno, los amigos de la Fundación Marambio nos están escuchando, así que están tomando tus palabras en este momento. Bueno, muy bien. Y yo creo que esto que vos has dicho también, es decir, va a haber que hacer una labor sobre el bloque mayoritario, que es el del PRO. Así es, porque es el que tiene mayoría absoluta, y en ese sentido dependés de la aprobación de la ley para ellos, porque ellos tienen en esa mayoría la posibilidad incluso de constituir quórum, ¿no? Así que necesitamos que estén de acuerdo. Pero yo imagino que difícilmente estén en desacuerdo, ¿no? Establece un día y establece que ese día, ya dentro del calendario escolar, en los distintos niveles del sistema educativo, clases alusivas, así que no veo por qué no podría aprobarse, ¿no? Perfecto. Te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con una oyente que llamó hace un ratito nomás, unos minutos, por el tema de enfermería. Sabés que los enfermeros están convocando para el día 1 de agosto a las 13 horas frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de ser incorporados a la carrera profesional, porque virtualmente están degradando la carrera de enfermería. ¿Qué podrías decir vos desde tu conocimiento como legislador de la ciudad? ¿Qué es lo que está pasando con esta situación, donde realmente nos sorprende que una función tan importante en la salud como es la enfermería esté siendo degradada, y hay muchos licenciados en enfermería que se están yendo de los hospitales públicos al sector privado motivados en esta desconsideración? Claro, efectivamente yo no voté la modificación que se hizo de la carrera porque justamente no se reconocía el carácter de disciplina profesional a la enfermería, ¿no? Que ya tiene ese rango. Es cierto que no todas las enfermeras tienen hecho la carrera de grado, pero de todas formas me parece que hay que ir siempre hacia arriba, es decir, hay que reconocerlas, no desconocer al que ya es profesional. Uh-huh. La manera de resolverlo es siempre para mejor, no para peor. Lamentablemente me parece que esto dependió de un debate entre gremios
que quisieron quedarse cada uno con su cuota, digamos, de pertenencia o de apropiación de los que hacen enfermería, y entonces dejaron afuera de uno y capturaron o mantuvieron capturados los otros. Sergio, voy a una pregunta que va de suyo. La ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, por lejos. Sin embargo, la situación social muchas veces no nos muestra este acompañamiento de ciudad tan rica, por la gente que está en situación de calle, por la clase media baja, por los que alquilan, por la gente que es propietaria y que vos has trabajado muchísimo, que es propietaria de su departamento y que paga expensas que son exageradas, por la situación de los niños, de los adolescentes, por los 31.000 pesos que hacen falta en la ciudad para no ser pobres. ¿Por qué no nos haces una pintura, una descripción de cómo está la situación social en esta ciudad que, siendo tan rica, muestra tanta pobreza? Sí, te diría, en la línea de lo que vos planteás, es caro vivir en Buenos Aires. Es muy caro vivir en Buenos Aires. A pesar de ser la ciudad más rica, lo que supone que el que vive puede vivir bien, sin embargo es muy caro. Es muy caro acceder a la propiedad, a la vivienda, y por eso hay tanta gente en la calle, no solo porque se queda sin trabajo, sino porque además es difícil alquilar, es difícil comprar, es muy difícil comprar. Si vos no probás tus ingresos, si no sos capaz de pagar tasas altas, si no sos capaz de sostener este sistema financiero de locos, que es una estafa y una usura, el sistema completo, hasta los bancos oficiales te cobran unas tasas imposibles, pero no solo por la inflación, que además es un costo que ellos no pagan, porque en definitiva la entidad bancaria es una entidad intermediaria, ¿no?, entre los depositantes y los que toman crédito. Pero no solo por eso. Si vos decís, tomás es como cierto que no lo es, que la tasa debería ser por arriba de la inflación, bueno, los bancos te cobran 170, 140% en las tarjetas de crédito, en los créditos hipotecarios llegan a veces al 100%, y vos decís, pero los bancos oficiales, ¿por qué tanta diferencia? ¿Qué es lo que quieren ganar si son bancos estatales? Un disparate. Es difícil o caro vivir en Buenos Aires, pagar esas viviendas tan caras, y si no, acceder al alquiler, que es caro, y además tiene que tener una garantía, y si no, no te lo alquilan. Entonces, mucha gente termina en la calle. Por eso están muy caros los locales comerciales. Ahí te reoriento hacia otro sector. Están cerrando los locales en la ciudad de Buenos Aires. Uno lo ve persianas bajas de locales que estuvieron por años porque no pueden pagar el alquiler que le piden, ¿no? Qué bárbaro. Así que la ciudad está sufriendo la economía general de esta manera, con ese especial problema al no haber resuelto el tema de vivienda o no haber resuelto el tema general habitacional, y entonces todo se ha encarecido de una manera increíble a manos de la especulación inmobiliaria. Te quiero preguntar, hoy está prácticamente fuera de discusión en el terreno político electoral que Larreta estaría haciendo una elección, bueno, con un acompañamiento muy grande de la ciudadanía, y podría o no ganar en primera vuelta. Vos que conocés la materia, ¿vos podrías decir que el presupuesto de la ciudad está bien manejado, los recursos están bien asignados con las prioridades adecuadas en la ciudad y por eso gana Rodríguez Larreta, o es otra la motivación por la cual tiene tanta intención de voto? No, a ver, yo creo que si la pregunta, porque vos dijiste varios conceptos, es la de si asigna bien las prioridades, yo creo que no, que no las asigna bien, y ahí está la discusión. Me parece que se pierde de resolver el problema de vivienda, por ejemplo, es decir, no hay otra manera de resolver ese problema si no es con la intervención del Estado, con tasas bajas, como ha hecho todo el mundo, como ha hecho el primer mundo. Europa resolvió el problema habitacional con un Estado que intervino y revirtió la situación de falta de vivienda posguerra, ¿no? Así que me parece que esto es lo que no hace. También las grandes ciudades del mundo, el porte de Buenos Aires, resuelven el transporte y el tránsito, en definitiva, por abajo, es decir, con subte, y esto no lo ha hecho. Uno puede decir, bueno, pero está la gran obra de elevación del San Martín, del Mitre, sí, pero la extensión del subte es lo que te permite moverte por toda la ciudad, y además en reconocimiento de una ciudad que cambió en los últimos 20 años y que generó nuevas centralidades barriales, lo que requiere un sistema de transporte mucho más integrado y no solo
radial hacia el centro, desde el centro. Me parece que lo mismo ocurre en el sistema educativo. No ha habido una reforma suficiente como para modernizar el sistema educativo y mejorar definitivamente la formación de nuestros hijos. Me parece que eso ha quedado a media tinta. No lo ha hecho bien la ciudad, ha renunciado en su capacidad de desarrollar lo propio. Me parece que esto ocurrió en la época de Bullrich, cuando era ministro de la ciudad. Uh-huh. Me parece que hay tres por lo menos problemas serios de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Por qué podrían estar acompañándolo? Bueno, evidentemente el PRO ha hecho obras y estas siempre, por más que uno las pueda ver como desordenadas en las prioridades, siempre existen, y cuando existen, evidentemente aquel que las beneficia le parece buena, pero en definitiva pensemos que eso ocurre con algo menos de la mitad de la ciudad. La otra mitad de la ciudad no lo quiere. Así que, claro. No es que hay un acuerdo mayoritario en el sentido absoluto, ¿no? Hay más de una mitad de la ciudad que no le gusta la gestión. Ahora, hay un fenómeno que se llama Metrobús, que aparentemente también ha tenido un impacto extraordinario en la consideración de mucha gente respecto de la gestión Macri-Larreta. ¿Cómo sentís que funciona el Metrobús y por qué no se hace más hincapié en el subte, que a la larga es un servicio superior? Mira, el Metrobús fue un paliativo en el sentido de resuelve el problema en unos años, lo resolvió una década, si se quiere puede resolverlo 5 años más. En su momento yo era legislador y voté la ley porque era correcto ordenar, en realidad es un carril exclusivo, ordenar el transporte colectivo. Ahora, el problema de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo que tienen las variables prioritarias invertidas. El transporte de superficie, que es el del colectivo, transporta casi 8 millones de viajes por día. Y el transporte por abajo, que es el del subte, 1.400.000, creo que está. Entonces, acá está el problema, y esta ecuación no la resolvió el Metrobús. Lo que hizo fue mejorar el transporte de superficie de esos 8 millones de viajes, no en todos, por supuesto, sino donde hay Metrobús. Ahora, a la larga, el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento económico y el desarrollo te pide un transporte mucho más eficiente, y en eso el subte no tiene igual, ¿no? Claro, y avanzó poco el gobierno de Macri en el subte, ¿verdad? Mira, para tener una idea o darse una idea, porque nos hemos acostumbrado mucho a que tarde poco, entonces, a que tarde, digamos, perdón, no poco, no nos damos cuenta de lo que sucede. La línea H lleva 17 años en obra y todavía no está terminada. Y la mayor parte de esos 17 años, 12, pertenecen a la gestión del PRO, lo que te demuestra la lentitud para hacer una línea. Seguimos teniendo 60 kilómetros ahora de subte frente a 100 que tiene Santiago de Chile, que empezó hace 40 años, nosotros empezamos en 1912. Claro. Esto te muestra lo lento que son las obras de subte en la ciudad. ¿Y qué pensás del soterramiento del Sarmiento? Siempre pensé que era correcto. Me parece además que tras eso habría que hacer un corredor verde, que era un proyecto que presentamos en su tiempo con Enrique Olivera, por encima del soterramiento del tren, ¿no? La eliminación de barreras es buena, el soterramiento siempre es mejor que la elevación porque elimina la barrera visual. Claro. Optó Larreta en el Mitre y en el San Martín por elevarlo porque ya venían partes elevadas, así que y además le terminó saliendo más barato. Pero en definitiva, el soterramiento siempre es mejor porque desaparece. El tren es casi como el subte. Cuando vos viajas por el mundo y vas a algunas ciudades que soterraron, como Madrid, hay momentos que no sabes si estás viajando en subte o en tren, por decirlo de una manera así, claro, descriptiva. Sí, sí. Lamentablemente mucho tiempo no tenemos, pero así que te voy a pedir que seas breve, pero no puedo dejar de preguntarte algo sobre el tema político, sí, Sergio. Acá, bueno, hay una conformación del bipartidismo o el bifrentismo o como se le quiera llamar, y se estaba generando un tercer espacio que en la ciudad iba a tener internas con las cuales, bueno, iba creo que ser un polo muy atractivo, y de pronto nos quedamos sin internas. ¿Qué podrías decirnos en torno a esta experiencia que no es muy antigua, que es relativamente reciente y que podría estar expresándose el 11 de agosto? Sí, además, de hecho, la lista nuestra, que era
conformada por peronistas radicales, el PCA, socialistas, nosotros, el GEM, todavía batalla en la Corte, ¿no? Hemos presentado un recurso extraordinario en la expectativa de que nos lo den. ¿Qué batalla todavía? Batalla la proscripción. La otra lista, la del hijo de Roberto Lavagna, de Marco Lavagna y de Tombolini, como era una lista de amigos y familiares, no soportaba que hubiese competencia y que eventualmente pudiesen perder, y sobre todo perder las posibilidades de esos lugares. Entonces nos proscribió, por decirlo de una manera, nos impugnó manejando la Junta Electoral y nos sacó de la cancha. Tuvimos muchísimos fallos a favor, en Ciudad y en Nación, incluso el fiscal de Cámara. La Cámara finalmente, en la parte de las categorías nacionales, dijo que no, y ahí estamos con la apelación. Un hecho lamentable, una fuerza política que nace sobre todo con el apoyo del GEN y del socialismo, ¿no? Uh-huh. Recordarás cuando Lavagna decía que tenía su apoyo el GEN y el socialismo. Sí, sí. Y nosotros le pedíamos que amplíe esa alternativa, que amplíe a todos lados, que la tercera fuerza es la opción, era y es, yo creo que sigue siendo necesaria. Pero no, eligió un camino mucho más cerrado, como este, de impugnar y de impedirle a una lista participar. Incluso el propio Roberto Lavagna afirmó que la única lista oficial, que eso no existe en las PASO, uh-huh, era la de su hijo. Así que con esto te cuento un poco la lamentable situación vivida dentro de la Alianza Consenso, ¿no? Que sigo pensando que es una opción útil a la Argentina, porque la brecha o la grieta es tremenda para nuestras posibilidades de discutir una Argentina mejor, ¿no? Porque se somete a votar en contra del otro, y entonces nos obligó a nosotros buscar una tercera vía, que es esta. Pero bueno, lamentablemente los comportamientos de mezquindades y codicias terminaron en el impedimento de una lista en los pasos. Bueno, lo último, porque ya el tiempo nos empieza a agobiar, así que te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido con este programa La Brújula, Sergio. La pregunta es, ¿cómo pensás que sigue este tercer espacio hacia adelante? ¿Con qué metodología? ¿Cómo tendría que este tercer espacio? Porque como vos bien decís, la grieta da la impresión de que no solo no nos lleva a ningún lado, sino que nos lleva a la frustración colectiva. Este tercer espacio, ¿cómo lo imaginás de cara al porvenir inmediato? Porque en última instancia esta elección dentro de unos meses ya habrá pasado. Mira, en la ciudad yo creo que lo encarna perfectamente la lista que te contaba, que fue impugnada, ¿no? Uh-huh. Con esta variedad de fuerzas políticas, una suerte de socialdemocracia hacia adelante que construye una tercera opción más sólida y más representativa y plural. Y además que atiende a los temas concretos, porque acá lo que está en discusión es la economía argentina, la situación social, el trabajo, la producción. Si me preguntás el resto, la Alianza Consenso en sí, yo no creo que la Alianza Consenso sobreviva después de la elección. Uh-huh. No, la verdad, sinceramente no lo veo, pero sí veo la posibilidad de que, por ejemplo, este caso, ¿no? La lista impugnada, que fue un intento de consolidar las ideas que dieron nacimiento a Consenso en una lista, creo que se va a sobrevivir, y veo que es necesario en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, una socialdemocracia. Me parece que esto se va a desarrollar de una manera distinta según quien gane la elección, por supuesto, pero me parece que va a ser en los próximos años la fuerza que crezca en la Argentina, la socialdemocracia, con el nombre que sea, ¿no? Perfecto. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo, se acerca la una, y hasta siempre, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a vos. Gracias. Bueno, hemos hablado con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que ya estamos en contacto con Ariel Slipak. Buenas tardes, Ariel, ¿estás allí? Sí, ¿cómo estás, Mario? Un gusto saludarte y gracias por la invitación a participar en el programa. Bueno, los agradecidos somos nosotros que hayas aceptado intervenir sobre un tema que para nosotros, este programa en particular, que toma los temas estratégicos en la Argentina, nos es de mucho interés, que tiene que ver con la geopolítica del litio, y un libro que me has enviado que es Geopolítica del litio, industria, ciencia y energía en la Argentina. Pero para empezar, me gustaría que le dijeras a los oyentes qué es el litio. Te aclaro que estoy acá con Daniel de Abrantes, mi compañero de mesa, que también te va a hacer después
algunas preguntas. ¿Qué es el litio? Desde luego, bueno, el litio, digamos, no quiero ser muy técnico, pero es un elemento químico, uno de los primeros, de los más livianos en la tabla periódica, color blanco, etcétera, y lo relevante es que por las propiedades químicas del litio sirve para almacenar energía. Básicamente es eso. Se ha usado históricamente ha tenido varios usos industriales. Se emplea por la industria farmacéutica para el tratamiento del trastorno bipolar, por ejemplo, pero también seguramente han ido a una ferretería alguna vez a comprar grasa de litio. Se usa en la industria del vidrio, en la industria aeroespacial, para distintas aleaciones metálicas, pero desde el año 1991, desde que Sony reemplazó empezó a reemplazar las pilas de cobalto por pilas o baterías de ion litio, el litio ha tenido un importante crecimiento en su demanda mundial, dado que lo que ha permitido es el almacenamiento de energía, entonces eso permite la portabilidad. Hoy en día, digamos, en lo que es relevante a lo que es el litio, es el elemento químico que se usa en las baterías que tienen las notebooks, los celulares, etcétera, e incluso los autos híbridos eléctricos o eléctricos que se usan en varios países del mundo, ¿no? Así es. ¿Vos dirías que el país... bueno, vamos a ir un poquito con el litio, antes de meternos en temas más extensos. En el mundo que se avecina, donde el petróleo ya no se encuentran nuevos yacimientos, donde evidentemente va a tocar en algún momento su decaimiento irreversible, es decir, que el litio va a jugar un rol importante en esa nueva era que se avecina, que es la era post-petróleo. Sí y no, las dos cosas. Vamos por partes. Sí. El litio nos permite ver, estaba escuchando al principio del programa, nos permite abordar muchas dimensiones. Nos permite abordar muchas dimensiones vinculadas a lo que tiene que ver con el desarrollo, a lo socioeconómico, lo ambiental, la justicia distributiva, la inclusión en las decisiones políticas de todos los sectores. El litio actualmente en la Argentina, como en Chile y cada vez más en Bolivia, se extrae de salares. El litio es abundante en la tierra, en realidad, a pesar de que se presenta como escaso. Es litio hay en el mar, litio tenemos en la sangre. Yo siempre hago el chiste de que mejor no doy ideas, porque en cualquier momento hacen algo tipo Matrix para sacárnoslo, pero litio hay en el mar y hay en rocas. Históricamente se extraía de rocas en Australia, pero desde los años 80, 90 se extrae fuerte en Chile, en la Argentina a gran escala desde el año 98, una empresa que opera en el Salar del Hombre Muerto. El tema con el litio para mí fundamental, una de las cosas que ya vamos a hablar, si les parece bien, de lo vinculado a la transición energética, una matriz posfósil y demás, pero el tema fundamental es, bueno, cómo se extrae, de dónde se extrae y quién vive de dónde se extrae. En la Argentina, cuando el litio se extrae bombeando, no sé si han ido algún salar, como, no sé, las Salinas Grandes, por ejemplo, un paisaje hermoso y demás, ahí viven comunidades a la vera de los salares que usan el agua que está a la vera de los salares. Cuando el litio se extrae bombeándolo, perforando esa costra salina y bombeando la salmuera subterránea. Ahora, cuando se hace esto, se rompe el equilibrio hídrico en lugares que son muy secos. Entonces, si la capacidad de recarga del salar por la lluvia es menor a lo que se bombea, que en general pasa eso, el agua que está en las napas las napas y las vegas que están a la vera del salar, por más que sean niveles freáticos distintos, tiende a irse para abajo, a rellenar el desequilibrio hídrico que genera la extracción, y deja a las comunidades que tienen su estilo de vida y además son sus territorios y están siendo criminalizadas. Las comunidades, por cierto, las deja sin el agua. Entonces, Ariel, bueno, hay una denuncia que nos llegó acá en función de que se iba a tratar este tema,
de que está en un proceso también muy complicado el salar de Atacama por este tipo de explotación que vos decís, donde se están perdiendo recursos hídricos fundamentales y también está afectando seriamente la fauna y la flora tan especial del desierto de Atacama, ¿no? Estas imágenes que hemos visto de los flamencos en el desierto y demás que están con problemas de mortandad y demás, ¿no? Efectivamente, este problema es importante en Chile y en Argentina. En Argentina las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc son las que más han podido resistir los proyectos extractivos, a pesar de que el gobernador Morales está insistiendo mucho en avanzar con proyectos extractivos, que avancen empresas en proyectos extractivos donde las comunidades ya dijeron que no. Y también sucede que en el Salar de Atacama hay dos empresas que están históricamente en Chile, que son SQM y Abermale o Rockwood, que lo que han logrado con el gobierno chileno es expandir la superficie, expandir la cantidad de superficie catastral, digamos, o pedimentos mineros que tienen para extraer. Entonces, si bombean más agua, de manera sistemática, sí, Chile es el principal exportador de litio originado en este tipo de fuentes. Siempre con Australia se disputan la primera posición, pero el litio australiano es litio de roca, ¿no? Después es el mismo commodity, pero bueno, y efectivamente los desequilibrios hídricos son aún más importantes en Chile por el tiempo que tiene acumulada la actividad, ¿no? Y los volúmenes de producción que se extraen. Entonces, sí, podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero que quería destacar es, de todo esto que las empresas particularmente lo presentan como una de las estrellas o las maravillas, o por ejemplo si vemos las plataformas actuales de los candidatos a presidentes, digamos, con mayor intención de voto, podemos apreciar que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández han coincidido que su modelo es Vaca Muerta, la minería de San Juan y el litio. Todos hablan de eso, entonces todos están discutiendo, bueno, ¿cómo podemos romper los patrones neodependientes de pasar a exportar solo carbonato de litio, a agregar más valor, producir baterías, lo cual es una discusión pertinente, válida, pero... No sabemos qué es lo que pasó, pero se cortó la comunicación. Ariel, ¿ahora nos escuchás bien? Bien. Espero que no tenga que ver con que justo estaba mencionando a los candidatos a presidente. Hasta allí se escuchó perfectamente. ¿Se escuchó perfectamente? Sí, así que no sé si fue Mauricio Macri o Alberto Fernández que bajaron la palanca de la comunicación. No, seguro. Qué susto. No, estaba diciendo que ambos candidatos han coincidido, ¿no? En que su modelo es... la explotación de Vaca Muerta, la explotación del litio y el modelo minero de San Juan. Entonces, más allá de que, en el libro que vos mencionabas al principio, que en realidad son dos libros, el primero que me has mencionado de Geopolítica del litio, es el primer Industria, Ciencia y Energía en Argentina, es el primero que sacamos en el 2015, no los estoy vendiendo porque se descargan gratuitamente, o los estoy vendiendo gratis. Y el otro, Litio en Sudamérica, Geopolítica, Energía y Territorios, que los trabajamos desde el grupo de estudios de Geopolítica y Bienes Comunes. En estos libros lo que hacemos es, o este colectivo, lo que hacemos es discutir la amplia gama de temáticas que mencionaba, desde cómo se configura el mercado mundial, quiénes son los actores, los impactos ecoterritoriales, el debate sobre la cadena de valor, etcétera, el debate sobre qué rol puede jugar, que esta era la pregunta que me hacían, en un mundo con una orientado hacia una matriz energética posfósil. El debate que me parece que tenemos que tener es no solamente cómo lograr una matriz energética posfósil que utilice desde luego cada vez menos combustibles fósiles, recursos hidrocarburíferos y demás,
y utilice más energías renovables como la eólica y la fotovoltaica. No solo eso, sino también cómo democratizar las decisiones sobre la energía y que eso no sea un nuevo negocio y que no haya relaciones dependientes entre los países norte-sur, ahora a través de los productos verdes, digamos, sino que realmente todo eso sea producto de decisiones tomadas de forma más colectiva, participativa, en donde la energía se desmercantilice. El litio tiene el potencial de contribuir a la desmercantilización de la energía, pero actualmente no lo hace, es un negocio de las grandes empresas extractivas. En los salares de la puna en Argentina, por ejemplo, toda la superficie de los salares, por más que no esté explotada, está pedimentada por empresas extractivas mineras en sociedades con demandantes de litio. Es decir, las empresas de microelectrónica que demandan litio para las baterías de los notebooks, netbooks, etcétera, celulares, o las empresas automotrices son socias de grandes empresas extractivas que tratan los salares como áreas de sacrificio, ¿no? Entonces, esta es una de las dimensiones. Y abordando ahora sí esta cuestión, efectivamente, las baterías de ion litio que tienen partes positivas, negativas, cátodos y ánodos con litio, efectivamente pueden contribuir a la expansión de los vehículos eléctricos y servir como grandes acumuladores para la energía que tiene intermitencias como la solar, porque el sol no está todo el tiempo, la mareomotriz o la eólica. El tema es democratizar los conocimientos sobre la producción de baterías y fundamentalmente, lo que decía antes, que el litio no se extraiga de una manera que yo considero particularmente criminal, que es como se extrae particularmente en la Argentina en la actualidad, que es desplazando a las comunidades de sus propios territorios y sin consulta, vulnerando derechos consagrados por la Constitución, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. El convenio 169 de la OIT está reconocido por la Constitución argentina y no se cumple prácticamente en la Argentina, con distintos artilugios. Claro. Pasar como que se cumple, pero no se cumple. Aparte que nosotros venimos de genocidios justamente porque los pueblos estaban ocupando territorios que otros lo apetecían y entonces la violencia fue el formato que tuvieron de resolverlo. Lógicamente que este programa está absolutamente comprometido con la defensa de los derechos de nuestros pueblos originarios, su derecho al reclamo de tierras, en fin. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros actualmente tenemos un teléfono, que esto tiene todo el mundo, así que el ejemplo va a servir. Entonces se nos descarga el teléfono, tenemos un cargador de batería, lo enchufamos a la red eléctrica, pero la red eléctrica, una parte muy importante de esa electricidad proviene de quemar gas. Es decir, que por un lado tenemos el litio, que sería un elemento donde nosotros podremos acumular la energía, pero por otro lado estamos quemando energía por otro lado. ¿Existe la posibilidad de que nosotros extraigamos de energías sustentables para la carga de baterías? Y además, te quiero preguntar, para una reconversión, una transición, que te convocamos a vos porque vos sabés, no somos nosotros los que sabemos, esto estamos hablando de energía eléctrica continua, ¿verdad? Con lo cual se circunscribe a todos los instrumentos, las herramientas, como puede ser el celular, como puede ser una notebook, que funcionan con energía continua. ¿Qué se puede hacer en esta paradoja de que quemamos gas para cargar la batería de litio y además cómo podemos pensar en una transición que nos lleve a través del litio acumular energía y, por ejemplo, poner en funcionamiento una casa? Bien, bueno,
Vamos por partes, porque son sumamente ambiciosas y desde luego pertinentes las preguntas. Efectivamente, lo que decía antes es lo siguiente, ¿no? La energía solar, desde luego, de noche no se puede generar y tiene esta discontinuidad que vos afirmabas, lo mismo la energía mareomotriz o la energía eólica. Entonces, de nada sirve, incluso hasta se lo escuché decir a personas vinculadas con la industria automotriz, digamos, ¿no? Que ellos lo piensan con una perspectiva de negocio, pero dicen de nada sirve cargar un auto, o sea, que no tener un auto eléctrico si la carga después de esa electricidad es generada con gas o con otros combustibles fósiles. Entonces, lo que permite la acumulación es lidiar con eso. En general, yo soy economista, trabajo en distintos grupos, como digamos colectivamente, pero en general es cierto que los acumuladores permiten entonces la expansión de proyectos fotovoltaicos o eólicos. El tema también es cuáles son los minerales que se utilizan para la producción. Eso también es un elemento a trabajar, digamos. ¿Cuáles son los minerales que se utilizan para la construcción de los distintos insumos, de los rotores eólicos y los paneles fotovoltaicos? Eso también es otra discusión que es pertinente, y además trabajar en lo que tiene que ver con la eficiencia. Y después está el tema del celular, trabajar con el tema de los ciclos. O sea, vos ponías el ejemplo, yo cargo el celular, la matriz energética argentina es desde luego preeminentemente gas, pero no solamente está el tema de la carga, del origen, la matriz primaria de la fuente, sino también está el tema de del ciclo de esa batería, porque, digamos, en criollo, ese celular lo dejaste cargando a la noche y al cabo de 6 meses, 1 año, etcétera, en vez de durarte 3 días, te dura un solo día, ¿no? Sí. Entonces también se tiene que trabajar en eso. Vinculado a la pregunta anterior también, que me quedé con ganas de decir algo que es pertinente, es, ¿el litio puede ser un elemento? Sí, puede ser, pero también es cierto que los grandes laboratorios y empresas tecnológicas que estudian este tema, que trabajan en la eficiencia de las baterías, también ya experimentan con baterías de hidrógeno. Entonces, por eso decía, gran parte del debate sobre una matriz posfósil, pero además soberana y demás, tiene que ver con la socialización de los conocimientos y la ruptura de lógicas norte-sur, digamos. O sea, tenemos que tener en cuenta que las propias empresas hidrocarburíferas son inversores en proyectos extractivos de litio. Con algo tiene que ver todo eso, ¿no? Es decir, tratar de que estos esquemas no sean dominados por los mismos poderes de siempre, porque si no vamos a repetir lo mismo, pero a convertir el debate loable sobre la matriz energética y un mundo postfósil, convertirlo en un negocio, ¿no? En un negocio verde. Sí. Así que esto es un tema, pero efectivamente lo que permite el acumulador es eso. Lo que también de alguna manera rompe con la necesidad de acumuladores, por otro lado, es toda esta tendencia también a la generación doméstica, claro. Pero para eso, digamos, en vez de acumuladores, en algunos lugares, ¿con qué se trabaja? Con que eso se está empezando justamente a trabajar en la Argentina de una manera que tal vez es lógico, con la lógica mercantil que no comparto, pero con inversores bidireccionales y con medidores inteligentes, digamos, ¿no? Claro. Que permitan ver cuándo en un lugar, no sé, lo que es la generación doméstica, cuándo se está cuándo se le está vendiendo a la red o cuándo se le está comprando a la red. Entonces la conexión a la red también lidia o es complementaria o puede ser complementaria o competitiva con la lógica de los acumuladores. Sí, ahí estás, Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Ariel? Estás, te escucho muy bajito ahora. Ahora me escuchás mejor. Sí.
No, estás entrando en un tema que nosotros hemos tocado varias veces en este programa y es un tema que nos interesa. Seguimos con atención las ideas de Jeremy Rifkin en torno a que se viene una batalla por el Internet verde, ¿no? Que es un poco esto que estás planteando vos, la posibilidad de generar energía en cada uno de los hogares y ver quién administra esa energía, ¿no? Si se democratiza a través de redes comunitarias, ¿sí? O aparecen los grandes jugadores que se quieren quedar con la torta. Sin lugar a dudas, en la discusión de estos temas se está también poniendo en juego la sustentabilidad del planeta, y esto ya no es un tema teórico, es un tema que avanza a una velocidad exponencial, ¿no? Con lo cual, digamos, poner estos temas en la consideración de la gente me parece central. Esto que vos dijiste hace un rato, ¿no? Hoy las principales fuerzas políticas están hablando de que hay una salida interesante desde el punto de vista económico a través de vaca muerta, a través de la expansión de la minería a cielo abierto y del litio. Y esto se puede transformar nuevamente en lo que yo llamo el síndrome de Potosí, o sea, tener toda la riqueza del mundo en un cerro y terminar en la máxima pobreza, ¿no? Sí, desplazando las comunidades, desoyendo sus reclamos, digamos, estigmatizando y criminalizando, digamos, ¿no? Porque gran parte de todo lo que es la represión en la Patagonia justamente tiene que ver con la expansión hidrocarburífera y la criminalización del pueblo mapuche. Entonces, digamos, el discurso es siempre el mismo, decir, son pocas personas como loquitas enemigas del desarrollo, digamos, ¿no? Cuando, digamos, esto nos lleva a justamente volver a plantearnos qué es el desarrollo y tener una economía centrada genuinamente en la producción, y ahí me pongo en economista político, en la producción de valores de uso y no y que no prepondere la lógica de la del mercado de valores de cambio, ¿no? Exactamente. Te queremos aprovechar, aparte de toda esta etapa del litio que bien le explicaste y que daría para mucho más, también has trabajado sobre el papel de las potencias en América Latina, en particular de China, que preocupa a alguna gente. ¿Qué podés decir vos sobre esta relación que podría recrear relaciones coloniales del pasado? ¿Estamos más frente a una situación de cooperación o las asimetrías hacen imposible que esto sea posible? Bueno, muchas gracias por preguntarme este tema, porque efectivamente trabajo mucho más sobre esto, incluso hasta me acerqué a escuchar alguna vez, dije, uy, qué bueno la entrevista con Mario, porque hasta me acerqué por trabajar este tema a escuchar algún debate que se ha organizado en el Senado hace muchos años, y justamente una de las intervenciones que advertía este tema había sido tuya, y sí. La debes recordar, sí, sí. me había parecido muy adecuada. Efectivamente, la República Popular de China, yo lo sitúo más que nada al inicio del siglo XXI, se viene empoderando desde distintas dimensiones, desde la dimensión financiera. Digo, es innegable que a pesar de que el renminbi sea la octava moneda de reserva mundial y esté muy lejos del dólar, digo que 50 bancos centrales lo tengan de moneda de reserva, que haya ingresado esta moneda, yuan se dice habitualmente, a los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, da cuenta de algo, ¿no? Que sea el principal prestamista de Estados Unidos, el principal tenedor de dólares en el mundo, la República Popular de China, que tenga por tener tres portaaviones, ¿no? O sea, la segunda potencia en cuanto al presupuesto militar, además de el segundo Producto Bruto Interno del planeta, y todos esos datos que fascinan a economistas. Bueno, China es como potencia, digamos,
de alguna manera en la caracterización que yo hago, viene a tensionar la primacía hegemónica de Estados Unidos, viene como de una manera, con una relación simbiótica que históricamente tuvieron, por lo menos hasta Trump, y en realidad siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, no importa, las empresas, los capitales norteamericanos y chinos siguen teniendo esa simbiosis, claro. Pero bueno, China tenía en Estados Unidos a su principal destino de exportaciones y Estados Unidos en China su principal prestamista. China, a pesar de esta relación simbiótica, siempre fue como horadando el poder y la influencia de Estados Unidos en terceros países o incluso en instituciones globales. El tema es que hoy China, a partir de todos estos datos que yo decía, que fascinan a economistas, ¿no? Una urbanización que en el 78 la población urbana era del 18% y ahora es prácticamente el 58%. Todo esto que fascina a economistas también tiene consecuencias ecológicas drásticas, digamos. El consumo de China es el principal consumidor de energía, uno de los primeros de madera, mineral de hierro, carbonato de litio, madera, cobre, estaño, zinc, creo que también mineral de hierro, pescado, soja, harina de pescado, bananas, lo que se nos ocurra. Entonces en América Latina China ve a su proveedor de estos productos y la caracterización que yo hago de las relaciones es que recrean relaciones dependientes, centroperiféricas, y acá me detengo en algo, que no quiero ser muy teórico, pero cuando uno lee a algún autor, digamos que se autodenomina dependentista, la dependencia no es solamente, viene el país imperialista malo a expoliarnos. Para que haya dependencia, alguien le tiene que abrir la puerta al capital transnacional. No es el país, sino que es el capital transnacional, por cierto, ¿no? Sí, no sí. es la población. Entonces, uno tiene que identificar intereses contrapuestos y tal vez abstraerse de esta cosa que a veces está en los medios de comunicación de identificar un interés nacional. Yo no tengo el mismo interés que Gustavo Groboco Patel. Gustavo Groboco Patel o Franco Macri ha sido beneficiado económicamente por las relaciones asimétricas entre China y la Argentina. Entonces hay que saber identificar dónde existen intereses contrapuestos y la relación dependiente se produce por eso. China en América Latina ve un área de abastecimiento de recursos primarios extractivos, el litio es uno de ellos, por eso también la empresa Tianqi, que es una de las principales empresas extractivas de litio a nivel global, compró acciones de la chilena SQM, pero lo que se viene también ahora es una necesidad de China de acelerar la extracción de recursos primarios extractivos para la gran fábrica que es Asia, y esa aceleración de los flujos metabólicos globales lo que genera en la región es más conflictos ecológicos distributivos, ¿no? Más desplazamientos de poblaciones, más tensiones por los territorios. O sea, yo la lectura la hago desde ese punto de vista. Lo que se viene ahora son muchos corredores bioceánicos o intentos de corredores bioceánicos, inversiones de China en el Canal de Panamá, que Panamá están avanzando en un tratado de libre comercio, además de varios con Panamá, además de varios memorándums de entendimiento vinculados a proyectos portuarios extractivos, pero corredores, grandes rutas ferroviarias que unan el Atlántico brasilero con el Pacífico peruano, pasando por Bolivia, incluso corredores bioceánicos por ferrocarril entre Argentina y Chile, y uno dice, bueno, es infraestructura, le va a permitir a una pyme exportar sus productos. Bueno, siguen la misma lógica de que es la potencia la que piensa cuál es el tipo de infraestructura o geografía que apunta a desarrollar en una región y no sus propios pueblos, ¿no? Ahora, ahí claramente que hay una asimetría también en términos político-culturales.
China no solo va por su 14 plan quinquenal, quiere decir que los tipos planifican, sino que además tienen objetivos, por ejemplo, a 30 años, que es cuando se cumpla el centenario de la Revolución Popular China. Mientras tanto, nosotros estamos discutiendo qué vamos a hacer con las LELIC el día 10 de diciembre como largo plazo, porque probablemente algo pase antes, porque ya estamos hablando que el 11 de agosto, que es dentro de 12 días, prácticamente es el mediano plazo. ¿No te parece que aquí está faltando en la Argentina la convocatoria a un espacio de reflexión estratégica acerca de cómo debe ser el desarrollo de este país, la ocupación y el uso del suelo, la relación con los pueblos de América Latina, con los que tenemos una identidad muy grande, la relación con las grandes potencias? ¿No sentís que hay una suerte de agujero negro que nos condena al cortoplacismo, al oportunismo y a la improvisación? Comparto, suscribo totalmente a lo que decís, para lo que es Argentina, falta todo eso, digamos, el discutir cómo nos relacionamos con otros pueblos de América Latina, cómo se construye realmente un espacio genuinamente democrático, en donde, digo, a través del litio vimos ejemplos en donde justamente no se les da participación a las comunidades sobre lo que se hace en sus propios territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo discutir esto? Ahora, ya que estábamos hablando de China, la única siempre advertencia que hago es: guarda que esto no nos lleve a pensar, bueno, entonces hagamos como los chinos, que tienen su plan quinquenal número 14, que están pensando en cómo va a ser China en el 2049, etcétera. Y yo siempre digo, bueno, cuidado, porque me estoy acordando de alguna una discusión de economistas. Un colega una vez mostró unos modelos, y como 10 pizarrones de ecuaciones y demás para mostrar algo sobre Corea del Sur, y bueno, un colega que viene de las ciencias políticas y de sociología le dijo, no, yo no quiero hacer como, mira, Corea del Sur hizo de tal o cual manera. Bueno, China necesitó de la plaza de Tiananmen, China necesitó una transición, lo que yo llamo una transición del socialismo al capitalismo, un capitalismo con características chinas que China necesitó en los 80 y los 90 para, en su planificación, no permitir la actividad sindical prácticamente, o intervenir desde el partido la actividad sindical. Entonces, sí hay que hacerlo, pero como lo decías vos, a partir de generar mesas de trabajo continuas, etcétera, pero no lo haría como lo han hecho los chinos, como promueven algunos colegas, y decir, bueno, sí. Pensar en China como espejo, como me debatí con colegas en distintos congresos, que me parecía que tenía como cierto asombro. En China está creciendo el salario real actualmente, pero sobre la base, hay frases del propio Deng Xiaoping, el impulsor de todas las reformas en China desde el 78, en donde justamente dicen algo así como, bueno, tenemos que sacrificarnos para en el futuro, para que China tenga una mayor presencia en el orden global, etcétera, y después de ese sacrificio vienen las mejoras en la calidad de vida, ¿no? Ya casi hasta se parece al discurso de Macri. Sí. Bueno, no, es un discurso que se ha utilizado mucho a lo largo del siglo XX, por lo menos mucho en distintas latitudes. Ariel, el tiempo es como que se nos ha ido de las manos, pero me gustaría, dado que en algún momento hiciste mención, y dado que esto empezó con el tema del litio, y vos dijiste que, lógicamente, siempre todo lo que decimos merece siempre mayor expansión. Lo que nosotros hacemos es abrir puertas que muestren, o ventanas, si vos querés, que muestren horizontes a los cuales deberíamos incorporarnos e investigarlos con mayor profundidad. Pero dado que hemos abierto un poco la ventana hacia el horizonte del litio, que también en el futuro podría ser que el mar
provea en suficiente cantidad litio como para que los salares pudieran llegar a perder cierto interés. Me gustaría preguntarte también sobre qué conoces sobre la energía del hidrógeno, que tanto justamente Jeremy Rifkin promovió en la década de los 90, que incluso empresas como General Motors hicieron gastos cuantiosos en investigación y que dio la impresión de que todavía no logró despegar. ¿Qué sabes sobre la energía del hidrógeno? No tanto desde un punto de vista técnico, desde luego. Lo que sí vengo viendo, que de hecho creo que algo deslicé antes, es que son las mismas empresas que investigan sobre cómo mejorar la eficiencia de las baterías de ion litio, las que estudian otras, o sea, grafeno, litio, hidrógeno y tantas otras. Sodio. De hecho, se han hecho pruebas en aviones, por ejemplo, ya han hecho pruebas con aviones de pequeña escala, ¿no? Pruebas piloto, y aviones que han logrado cierta autonomía con baterías de hidrógeno. Entonces, lo que yo veo con cierta preocupación es una lógica, por ejemplo, en la Argentina, en donde los gobernadores tenemos provincias ahogadas con este falso federalismo que tiene la Argentina, provincias ahogadas fiscalmente, y la Constitución del año 94, el artículo 124, las hace dueñas, entre comillas, de los recursos, dueñas de salir a vender los recursos. Y los gobernadores, y de hecho en nuestras entrevistas nos encontramos con muchos de esos funcionarios de los gobiernos provinciales de cualquier signo que dicen, cuanto más proyectos mejor, porque las regalías son pocas, pero con eso me sostengo, y te llevan a esa lógica. Y mientras tanto, y vuelvo al hidrógeno, mientras se piensa en esta lógica cortoplacista, vinculándolo a tu intervención anterior justamente, mientras un funcionario provincial dice a ver cómo tapo agujeros, y bueno, que proliferen los proyectos extractivos, mientras tanto los grandes laboratorios que además son inversores en las grandes empresas tecnológicas, que son inversoras en los salares, digamos, ya están trabajando en que sea más segura y más eficiente la batería de hidrógeno, y acaban a quedar esos monstruos que son los grandes piletones que hacen a la vera de los salares con geomembrana, ¿no? Que es la misma que se utiliza en la megaminería a cielo abierto. Van a quedar todos los piletones, los huecos, los agujeros, destruyendo el estilo de vida de las comunidades, el turismo, etcétera. Y los grandes laboratorios y las grandes empresas ya van a tener la batería de hidrógeno lista, digamos, ¿no? Claro. Entonces, este es el tema, me parece, a tratar de pensar una articulación en estos debates sobre el largo plazo, en una articulación sobre la necesidad de una ciencia popular también, digamos, ¿no? Así es. Es decir, que el ámbito científico no esté dominado por no esté hegemonizado por la billetera de las grandes corporaciones, sino el también pensar cómo se hace una ciencia popular. ¿Por Así qué? es. Porque mientras la batería de hidrógeno puede ser lo mismo que con las computadoras, uno tiene la obsolescencia programada. La idea de un capitalista no es sustituir la batería de ion litio por una que puede llegar a ser mejor, como la de hidrógeno. Después, desde el punto de vista técnico, hay cosas que todavía no tenemos que siempre discutir y demás, sino que el interés de la corporación es hacer el negocio todo lo que puedan y después sustituir por la de hidrógeno, ¿no? Así es, la lógica de la ganancia. Bueno, te tengo que dejar, Ariel, y agradecerte muchísimo tu intervención en este programa, pedirte disculpas por ese corte, que vayas a saber quién fue el que apretó el botón. No, por favor. No, yo les quería agradecer, y bueno, para mí es importante que los libros se pueden descargar de manera gratuita, digamos, ¿no? Bueno, repetí cómo consigue la gente, el libro. ¿Cómo? Repetí cómo consigue el oyente el libro. Bien, en la biblioteca de Claxo, Claxo. Uno va a la página de Claxo y va a la biblioteca. Si uno busca por título, el título del primer libro, Geopolítica del litio
la geopolítica del litio, industria, ciencia y energía en Argentina, es el primero del 2015, y el segundo, litio en Sudamérica, geopolítica, energía y territorios, que acaba de salir en julio del 2019. Se descargan gratuitamente, también están en la página nuestra, del equipo nuestro, del grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que es Geopol Comunes, lo encuentran ahí, y si no también en la editorial El Colectivo se consigue, digamos. Perfecto. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Ariel. Muchas gracias. Mario, por la invitación, un fuerte abrazo. Hasta siempre. Hasta pronto, Ariel. Gracias. Bueno, hemos hablado con Ariel Slipak sobre justamente cuestiones que tienen que ver con el litio, que es una cuestión estratégica, y también con el hidrógeno, pero también con cuál es el papel de las grandes potencias, Sí, que son como los elefantes, que te quieran o no hacer daño. Cuando estás demasiado cerca de los elefantes te pueden pegar un pisotón. Sí, pero además quiero decir algo. Estos temas que parecen un tanto lejanos están a la vuelta de la esquina. O sea, son los temas que tenemos que empezar a discutir en la sociedad, porque vuelvo, ¿no? La crisis climática, la crisis de producción de mercado, bueno, todo esto tiene que ver con estas cuestiones que hay que ponerlas arriba de la mesa y empezar a ver cómo marchamos hacia una sociedad más inteligente, porque nos vamos a dar una piña muy fea. Daniel, tendríamos que estar hablando con Omar Saucedo, no sé si nos queda tiempo. ¿Ya no nos queda tiempo? Tenemos acá un montón de mensajes de el ingeniero Ricardo Lasca, que es con quien generalmente hablamos sobre cuestiones de transporte, de peajes, también con Juan Imperial, que el otro día me hizo un reportaje para la radio de ellos, que es Trinchera Nacional, y me manda que hoy se cumplen 53 años de esta carta de Perón a don Enrique Pavón Pereira. Tenemos envíos de nuestro amigo Eduardo Romanín, que aparece en una mesa justamente en un programa de radio también. Tenemos un mensaje de Mario Kiektik, que nos dice que hay 300.000 hectáreas en Entre Ríos que no se van a poder cultivar este año. La política debería decidir ahí hacer silvicultura popular, porque son tierras perimetrales a todas las ciudades y pueblos de las provincias. ¿Cómo llegamos a alguien para que impulse esa idea? Bueno, esperemos que alguien del gobierno, tanto sea nacional como de allí de Entre Ríos, pueda abordar esta cuestión. Habrá que hablarlo con Carlos Godoy también en su momento. Tenemos un mensaje también de Pepe del Gaudio con una nota sobre el intendente Ramiro Tagliaferro llegando a un comité radical, y dice que fue una falta de respeto y agresión a los trabajadores y afiliados. Dice Pepe del Gaudio en una nota que ustedes podrán encontrar en la agencia Nova, que me acaba de enviar. Tengo mensajes de muchos oyentes que mandan, no puedo leerlos todos, así que bueno, quedará para poder, y le pido mil disculpas a Omar Saucedo. En realidad quedamos hoy en llamarlo, el programa se nos fue un poco más allá de lo que hubiéramos pretendido, y Daniel, si tenés algo, si no, a ver, podemos intentar. Bueno, intentemos. Dale, pero fíjate vos si qué está pasando allá con nuestro amigo López Obrador, que lo están tratando de... Bueno, está pasando que las transformaciones son complejas y siempre generan resistencia, ¿no? Esto es así. Pero yo creo que López Obrador está haciendo un trabajo muy interesante, ¿sí? Con esta cuarta transformación, un proceso de cambios que va a dar que hablar en toda América Latina. Así es. Bueno, y le pediremos mil disculpas al amigo, que lo trataremos de sacar en la semana próxima, porque Omar Saucedo ha logrado cosas insólitas para la Argentina, que es que las empresas se vean obligados a devolverle a los usuarios
aquello que le cobraron indebidamente. Es decir, como acá tienen una suerte de monopolio y los organismos de control no controlan nada, parecen comprados por las grandes empresas, entonces vos de pronto tenés que pagar una factura para que no te corten un servicio, tenés que pagar lo que ellos no te brindaron, sufriste cortes de luz, ellos no se hacen cargo, vos tuviste pérdidas, sobre todo si por ejemplo sos un comerciante que vende alimentos perecederos, ellos no se hacen cargo de nada, y entonces el Estado, que tendría que salir en respaldo del usuario, no, sale en respaldo de las empresas. No al cohete, las empresas ayudan a financiar las campañas electorales. Si a vos una empresa te ayuda a financiar la campaña electoral, después te ves obligado a defender el interés de esa empresa. Y Omar tuvo un logro extraordinario, que es justamente poder iniciar acciones que dieran por resultado que se hiciera justicia y que las empresas se vieran obligadas a devolver dinero, cosa que no siempre ocurre, porque a veces las empresas, además, dicen, si nosotros tuviéramos que devolver ese dinero, quebraríamos. ¿Pero por qué quebrarían si ustedes cobraron dinero que no les correspondía? Porque ese dinero fue a los accionistas de la empresa, los accionistas se lo llevaron, o hicieron inversiones o se lo gastaron en otro lado, la plata no está más. Pero esos accionistas recibieron, de las grandes empresas, recibieron un beneficio porque a vos te cobraron lo que vos no tenías que pagar. En fin, bueno, Omar, quedará para la semana próxima, se nos está yendo el programa, lógicamente que podríamos decirles que, que estamos en el último, no, la semana que viene vamos a tener los últimos programas previo a las elecciones del 11 de agosto. Querría decirles también que nos quedaron un montón de cuestiones en el tintero, por ejemplo, qué es lo que están diciendo las encuestas, pero convengamos que no tendría mucha importancia lo que dicen las encuestas porque después se equivocan y lógicamente nadie se hace cargo. ¿Por qué se equivocan las encuestas? Bueno, a veces se equivocan por razones metodológicas, a veces porque la gente cambia y a veces también porque la gente les miente. Yo creo que la gente que le miente a las encuestadoras le hace un servicio a la democracia argentina, porque si no, no vayamos más a votar, que las encuestas nos digan quién es el gobernante y evitamos el gasto de la elección. No, usted miéntale para que efectivamente se desacrediten estas herramientas, que en definitiva parece que según la encuesta vamos a tener el gobernante futuro. Y las encuestas también van horadando la voluntad libre de votar por quien a vos te gusta y te van llevando a que termines votando a el candidato C porque vos no querés que llegue el candidato D, en lugar del candidato A, que era el que a vos te gustaba. Entonces, todo esto va distorsionando porque te va llevando a la idea de que tu voto en el candidato A, que es el candidato que a vos te gustaba, es un voto inútil. Sea un voto inútil. Y en cambio, sería un voto útil el voto al candidato C porque impediría que llegue el candidato D. Todo esto es tergiversar la democracia. Hay que actuar con libertad, hay que tirar las encuestas a la basura, pensar qué es lo mejor para el país, porque cuando al país le va bien, nos va bien a cada uno de nosotros. Y cuando el barco se hunde, si logramos no ahogarnos con el barco, sabemos que por lo menos nos vamos a mojar y la vamos a pasar muy mal. Hay que mantener a la Argentina a flote, hay que sacarla adelante, vote de la mejor manera, y nos estamos encontrando aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, el próximo lunes, que ya será agosto. Y ahora los dejamos con España en el recuerdo a cargo de nuestro amigo Paco Rodríguez.